¿Qué tal amigos? Continuamos con el estudio de las 70 semanas de Daniel. Terminamos con el video anterior y quiero hacer una continuación, una conclusión. Hablamos del cumplimiento histórico de Daniel capítulo 9 versículo 27, que bajo la interpretación preterista no se cumple, así de sencillo, no se cumple. No se puede comprobar que históricamente Daniel 9:27 se cumplió. Y quiero darle los motivos, los enumeré en 5 puntos para que cerremos este aspecto. Primero, número 1, el sacrificio continuo dentro del templo siguió realizándose por varias décadas hasta el 70 después de Cristo. O sea, no paró. Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó, el sacrificio siguió todos los días durante décadas hasta el año 70, en donde sabemos que fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces, desde ese primer punto, pues, podríamos estar tranquilos, pero hay otros aspectos que quiero mencionar para que quede claro todo. Número 2, después de la muerte y resurrección de Cristo, dentro de los 3 años y medio siguientes, no se produce ninguna profanación del templo, o como traduce la Reina Valera 1960, no ocurre la muchedumbre de abominaciones, ¿verdad? Que es lo mismo que decir una profanación del templo. Número 3, tampoco aparece ningún personaje llamado o identificado como el desolador durante esos siguientes 3 años y medio después de la crucifixión y resurrección de Cristo. No aparece ningún personaje que se identifique o que se le llame el desolador. Número, eh, número 4. Tampoco vemos una consumación, como dice la palabra, o un exceso de maldad que colme la paciencia de Dios y traiga el juicio de Dios, no por lo menos durante los próximos 3 años y medio después de la muerte y resurrección de Cristo. Quiero establecer bien esto para que quede claro que es difícil demostrar que en 7 años, en los cuales a mitad de los 7 años es crucificado el Señor, es difícil demostrar que después de la crucifixión pasaron estas cosas que estoy mencionando. No hubo ninguna de ellas. Entonces, históricamente es imposible que el preterista pueda comprobar ese cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Y número 5, tampoco vemos históricamente el castigo o juicio de Dios derramándose sobre el desolador, no en los siguientes 3 años y medio, lo repito. ¿Por qué recalco en esto? Porque estamos demostrando que no hubo cumplimiento de esa semana 70, tampoco de ese versículo Daniel 9:27. No bajo la visión, no bajo los lentes de el preterista. Entonces pasamos al siguiente aspecto. Vamos a ver el contexto religioso y cultural judío aplicándolo a la interpretación preterista. El preterista dice que el que quita el continuo sacrificio en Daniel 9:27 es Cristo. Pero vamos a ver qué es primeramente el continuo sacrificio y qué significa en el judaísmo, qué significa para el judío el continuo sacrificio. Vamos a buscar en la ley algo que nos dé una referencia acerca del continuo sacrificio que fue establecido por Dios a través de la ley de Moisés. Y Dios establece un sistema de sacrificios de animales y ofrendas de cereales, los cuales debían ofrecerse diariamente. Y también no solamente una vez al día, sino que tenía que hacerse mañana y tarde. O sea, eran 2 sacrificios al día de manera continua. No tenían que parar en ningún día, sino que por eso se le conoce como el continuo sacrificio. Diariamente, 2 veces al día, sacrificio de animales y sacrificio de ofrendas de cereales. Entonces, vamos a leer en Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39. Dice así, se refiere a las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás
sobre el altar 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Es importante, amigos y hermanos, entender cuál es la visión, cuál es la manera de ver esto para el judío, o sea, dentro de la religión del judío. El judaísmo es una religión establecida a través de la ley de Moisés. Es en la ley de Moisés en donde el Señor dice cómo debe el pueblo acercarse a Él, cómo debe el pueblo pedir perdón a Dios, cómo debe el pueblo buscar a Dios, de qué manera lo establece a través de la ley de Moisés. Dios le da a Moisés su ley y les dice cómo deben hacer las cosas. Con respecto al Mesías, en el judaísmo, esperaba su Mesías, las personas judías, el Mesías sería alguien que traería la paz y prosperidad a su pueblo. La visión de ellos era que él vencería a los enemigos de Israel y también que cumpliría a cabalidad la ley de Dios. Para ellos pensar o concluir que su Mesías sería alguien que quebrantaría la ley y que vendría y quitaría el continuo sacrificio es algo impensable, es algo imposible dentro del judaísmo. Si alguien llega en ese tiempo a la ciudad de Jerusalén, entra al templo, lo profana, quita el continuo sacrificio, ellos no van a pensar que ese es su Mesías. Ellos van a pensar que es un antimesías. Entonces, importante aclarar esto, el contexto histórico, religioso de los judíos, ¿verdad? El cultural también ahí puede caber. Vamos a leer otro texto. Y ya de acuerdo, vamos a pasar al siguiente punto, el contexto bíblico. Es muy importante también. Textos que se refieren a quitar el continuo sacrificio. Podemos decir que estos son textos paralelos a Daniel 9:27, que aunque Daniel 9:27 no da todos los detalles, pero está hablando de lo mismo. Es acerca de quitar o de cesar la costumbre o el mandamiento de Dios de sacrificar un cordero por la mañana, uno por la tarde y hacer ofrendas de cereales. Y esto es lo que se conoce como el continuo sacrificio. Dice en Daniel capítulo 8 versículos 11 y 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aquí, si lo leen, por cuestión de tiempo no puedo leer todo, ¿verdad? Pero si lo leen, los versículos anteriores se refiere a alguien que denomina la palabra de Dios como el cuerno pequeño. Dice que éste aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Miren que por este cuerno pequeño es quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a leer otras versiones porque aquí prácticamente lo que está diciendo la Reina Valera es que este cuerno pequeño quita el continuo sacrificio y profana el santuario. De manera más clara lo vamos a ver en otras versiones. Y a causa de la prevaricación, a causa del pecado, de la rebelión, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nadie pensaría que este que hizo todas estas cosas negativas es Cristo, ¿verdad? Este es un antimesías. Texto número 2. Daniel 11, 31, 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces miramos que en estos textos paralelos a Daniel 9:27, la referencia a la persona que quita el continuo sacrificio es una referencia negativa, no positiva. Es alguien que es malo, es alguien que va en contra de la ley de Dios. Y no puede ser Cristo, no puede ser el Mesías que no cometió pecado y que jamás iría en contra de la ley de Dios. Que Dios le bendiga.